Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes a esta celebración de domingo, a quienes están presentes en esta hermosa Basílica de San Francisco, aquí en la ciudad de La Paz. Y también saludo a quienes siguen la transmisión por los diferentes medios de comunicación y en diferentes horarios, que por diferentes motivos no pueden asistir de manera presencial y siguen esta señal. Un saludo a todas las familias que nos ven desde sus hogares, a quienes lo hacen desde los hospitales, cárceles, asilos de ancianos, etc. Quiero decirles que aún estando separados por la distancia, debemos siempre sentirnos cercanos unos a otros. Más allá de lo lejos que estemos, estamos unidos por la fe y todos formamos parte del cuerpo de Cristo, de esta gran familia que es la Iglesia. Hoy la palabra de Dios viene a evidenciar una gran injusticia, el atropello y abuso que muchas veces sufren hermanos nuestros, hermanos de los cuales es vulnerado incluso derechos humanos fundamentales. Con pena debemos reconocer que en pleno siglo XXI, en pleno 2023, en el mundo y en nuestro país, todavía hay gente que se aprovecha de otros. Los que más sufren este atropello son los pobres, los vulnerables. Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto. El texto de la primera lectura, tomada del libro del Éxodo, dice que el Señor dio a su pueblo normas. Dice concretamente, estas son las normas que el Señor dio. Si bien habían normas litúrgicas, normas de conducta social, personal, también estaban aquellas normas que buscan el cuidado, no solo de la persona en general, sino de aquellas personas en concreto vulnerables, de los pobres. Dirá el Señor, no maltrates al extranjero, no harás daño a la viuda ni al huérfano. Y frente al pobre dice, no te comportarás con él como un usurero y no le quites su único abrigo. Como vemos, son grupos de frágiles ante el peligro. El extranjero que está lejos del cobijo de su tierra y su gente, que tiene que enfrentarse a normas y leyes ajenas muchas veces a su país, donde además lejos de su país no cuentan como personas, sino muchas veces son vistos como un problema. La migración, queridos hermanos, es un tema que debe ser enfrentado de modo efectivo y urgente. Son personas que se ven obligados a salir de su territorio. Uno no es migrante por gusto o por moda. El texto habla también de la viuda, que no tiene a nadie que la proteja. En ella se ve reflejada muchas madres que deben llevar adelante a la familia solas, muchas veces sin acceso al trabajo, expuestas al maltrato y a la violencia. También se habla del huérfano. Pensemos en la gran cantidad de niños y niñas que quedan en la orfandad a causa de la creciente violencia hacia las mujeres. Y está también el pobre que se tiene que enfrentar a diferentes situaciones de necesidad, alimento, salud, incluso lo básico para vivir. El autor del texto bíblico sabe que este grupo de personas necesitan un cuidado particular. Podemos decir ahora, y con conocimiento de causa, que se les debe garantizar dicho cuidado por medio de políticas públicas que más allá de aprovecharse de su necesidad, ya sean estas necesidades atendidas, aquí un llamado particular a cada una de nuestras autoridades, a todos aquellos que se hacen llamar servidores públicos y lo son. Es urgente que se atienda las necesidades de tanta gente que aún vive en la pobreza. No maquillemos nuestra realidad con propaganda que describe algo que no es cierto ni real, o estadísticas y datos autocomplacientes,
con que si nos ponen a la par de países desarrollados o nos posicionan en rankings mundiales o regionales, sino miremos nuestra realidad y comprendamos de una vez mejor que muchos de los beneficios de los que nos hablan solo llega a algunos, pero hay una gran mayoría que aún se ve sumergida en la pobreza y la falta de atención en varios aspectos. Hemos nombrado los migrantes, viudas, huérfanos, pobres, que sufren violencia. Sin embargo, no podemos volcar la mirada a la situación que estamos viviendo hoy como país, y me atrevo a decir también a nivel mundial, que de un modo directo afecta a toda persona, pero de modo más dramático y directo, como siempre, es la gente pobre la que sufre. Me refiero a la crisis ambiental que estamos sufriendo. El Papa Francisco nos lo recuerda en su última exhortación sobre el medio ambiente. Dice: por más que pretendan negar, esconder, disimular o relativizar los signos del cambio climático, están ahí, cada vez más patentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos extremos, periodos fuertes de calor inusual, sequía y otros quejidos de la tierra que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que nos afecta a todos, dice el Papa. Es urgente, en ese sentido, queridos hermanos, que asumamos nuestra responsabilidad desde lo que nos toca. A cada ciudadano, a cada uno de nosotros, se debe exigir mayor responsabilidad en su convivencia en el entorno, desde el buen manejo de la basura, evitando tirarla en las calles, hasta el uso racional del agua, etc. A las autoridades públicas necesitamos normativas mucho más efectivas para evitar, por ejemplo, la contaminación del aire, el agua y el cielo. No es suficiente lo que hasta ahora se hizo. No se puede permitir una indiscriminada tala y quema de bosques a solo pretexto de asentamientos y siembra, que solo responde a ideologías de moda y no políticas adecuadas de uso de suelos. No se puede permitir la violencia, la violenta toma de territorios para la explotación aurífera y más aún permitiendo el uso de químicos letales para la vida de la gente que vive en ese entorno. La solución de todo esto no va con asumir medidas paliativas. Es necesario medidas que a corto, mediano y largo plazo ayuden a solucionar el problema de raíz. Es cierto que como Iglesia intentamos con nuestra presencia y acción solidaria llegar a muchos lugares, a muchas familias donde nadie llega, y sepan que lo seguiremos haciendo, pues dentro de nuestra misión evangelizadora que busca anunciar la presencia del reino de Dios, no nos es indiferente el hambre y la precariedad en la que viven tantas familias. En esa misma línea, como Iglesia, no podemos sentirnos ajenos al desastre ecológico al cual hemos llegado por irresponsabilidad de tantos. Por eso es que desde hace muchos años atrás, por ejemplo en Bolivia, la Iglesia ha pronunciado su voz en algunas cartas pastorales. Por ejemplo, recordemos el 2000, la Iglesia en Bolivia publicó la carta Tierra Madre Fecunda para Todos. El 2003 se publicó la carta Agua, Fuente de Vida y Don para Todos. También publicó la carta pastoral sobre medio ambiente y desarrollo humano en Bolivia el 2012. Y por último, la carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción el 2016. En todas ellas se hacía un llamado a cuidar esta nuestra casa común. Otra forma de maltrato al vulnerable es sin duda la intolerancia que desemboca en ataques entre personas, grupos o países. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos siendo testigos estas semanas. Es el caso de nuestros hermanos de Palestina e Israel, o la otra situación que lleva ya más de un año entre Ucrania y Rusia y otras tantas guerras.
Creo que aquí no se trata de ponerse en el lado de uno o del otro. No se trata de decir cuál tiene la razón, ya que como lo dice enfáticamente el Papa Francisco, con la guerra todos perdemos. De lo que se trata es de trabajar por una sociedad, por un mundo donde prime la apuesta, por así decirlo, al diálogo, a la reconciliación, a la búsqueda de justicia, lo que derivará, lógicamente, en la vivencia de una auténtica paz. Jesús es claro en el Evangelio de hoy frente a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y a lo que responde, primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Pero no se queda en eso, ya que Jesús sabía el riesgo de espiritualizar nuestro amor a Dios, olvidándonos de los demás. Por eso completará la respuesta diciendo, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y parafraseando, podemos decir que de estos dos mandamientos depende todo. Quedarnos solo en el primer mandamiento nos lleva a caer en un fundamentalismo religioso, que a su vez se queda solo en lo espiritual y no nos compromete en la relación con los demás y con nuestro entorno. Recordemos lo que dice al respecto la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 20. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, es un mentiroso. Nada más claro que esto. Aprendamos a poner en práctica estos dos mandamientos. Aprendamos a comprender que un mandamiento no es opcional. Es decir, si quieres, lo cumples o no. El mandamiento es una orden. En este caso, debe convertirse en una norma de vida. Y Jesús nos lo ordena en función de nuestro bien, porque sabe que apoyados e inspirados en el amor de Dios, el amor a los demás es más auténtico. Busca el bien no solo de uno, sino también del otro. Si caminamos así en nuestra vida, estaremos trabajando para nuestra edificación y el de los demás. Estaremos dando pasos en nuestra vida de santidad. Quiero terminar esta mi reflexión haciendo alusión a lo que estamos a pocos días de vivir, la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Dos celebraciones que nos hacen elevar la mirada al cielo, contemplando la realidad de los santos y de los difuntos. La primera nos ayuda a ser agradecidos con la cantidad innumerable de santos que desde el cielo van intercediendo por nosotros. Pero también nos exige poner nuestra vida delante de Dios y hacer el empeño de trabajar día a día también por nuestra santidad, sabiendo que todos somos llamados a ser santos. La santidad no es propiedad de nadie, porque algunos pensarán equivocadamente que se llega a ser santo solo si eres sacerdote, religioso, obispo, o que si perteneces a uno u otro grupo. Lo dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. Y la segunda celebración dedicada a los difuntos, el jueves 2 de noviembre, es una invitación a recordar, por un lado, que en nuestra vida experimentamos la muerte, pero con la promesa de la inmortalidad, gracias al acontecimiento de la resurrección. Nuestra contemplación de la muerte no debe quedarse solamente en la tristeza o el dolor, sino que debemos ir más allá, llegar a la alegría fundamentada en la esperanza que nos da la resurrección. La oración colecta de ese día va en ese sentido. Dice, escucha con bondad nuestros ruegos para que al crecer nuestra fe en tu Hijo resucitado de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tus hijos difuntos. Vivamos, queridos hermanos, estas dos fechas descubriendo su auténtico significado, que además en el caso
de la conmemoración de los fieles difuntos va acompañado de prácticas en diferentes lugares, con el mensaje de que en nuestra existencia la muerte no tiene la última palabra. Pidamos a nuestra Madre la Virgen María que interceda por nosotros y que nos ayude en lo cotidiano de nuestra vida, como ella lo hizo, a saber amar a Dios y al prójimo y a trabajar por nuestra santidad y también a mirar con esperanza la realidad de quienes ya han partido a la presencia del Señor. Amén.